por Venezuela de la manera más correcta, de una manera transparente, de una forma sincera, coherente, y que nadie, nunca, nunca nadie va a poder desvirtuar utilizando herramientas, utilizando cosas falsas para desprestigiar un mensaje que con tanto cariño le he dado a Venezuela y que Venezuela me ha correspondido desde el primer momento en el que esta lucha. Voy a decir lo que ha estado pasando y después si quiere me puede preguntar. Yo fui detenido el 27 de julio cuando me encontraba con un compañero músico tocando en la avenida principal, en la avenida Libertador con la avenida principal de Bellocampo. Yo solamente tenía en mis manos un violín y un arco. Yo en ningún momento de las protestas he agarrado una bomba molotov, una piedra, nada, en contra de alguien. Sin embargo, en ese momento fui detenido y me dijeron que me montara en una tanqueta. En ese momento montaron a una muchacha a mis espaldas y comenzaron a violarla dentro de la tanqueta. En ese momento me quitaron mi violín. En ese momento me quitaron el violín, me quitaron los zapatos, me quitaron todo lo que yo tenía y me amarraron las manos con las trenzas de los zapatos. Me comenzaron a torturar con el rostro cubierto, mismos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante 20 minutos nos tuvieron allí a sentir como los movimientos de la muchacha que estaba encima de mí porque nos pusieron de rodillas. Hasta que uno de los guardias dijo ya, en el que dejaron de torturarnos, nos pasaron a un camión. En ese camión ya no éramos solo mi compañero músico, yo y la muchacha, sino que habían otras personas más. No podía contarlos porque tenía el rostro cubierto. En ese momento que nos pasaron a un camión, comenzaron a golpearnos con los escudos que tenían los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Y fuimos trasladados al Bicentenario, a Plaza Venezuela. Allí habían como 27 personas, tres de esas personas eran mujeres, entre ellas la muchacha que había sido violada dentro de la tanqueta. Cuando estuvimos allí, nos pusieron debajo de un agua de cloaca y luego nos dividieron, ahí no nos golpearon, luego nos dividieron en grupos de 8 en un camión en donde estábamos siendo golpeados con palos de madera, con otras cosas, todavía con la cabeza hacia abajo yo no podía ver nada. Fuimos torturados dentro del camión en el traslado en el momento que ya estábamos detenidos. Cuando llegamos a un bohío que está en el resur de Fuerte Tiuna, nos volvieron a unir y estábamos todos boca abajo y comenzaron a torturarnos otra vez nuevamente con golpes en la cabeza con casco. Cuando estábamos allí, uno de los funcionarios de la policía comenzó a decir: aquí hoy vamos a quemar cabellos porque todas estas personas tienen como el cabello muy largo. Uy, mira, este tiene el cabello amarillo, vamos a quemárselo. Y comenzó a encender con un yesquero y los demás guardias le decían: Curso, no haga eso, Curso, no haga eso, se va a meter en problemas. Pero él comenzó a hacerlo. Yo no podía ver, pero hablaba como una mujer. Yo pensaba que esa guardia era una mujer. Yo solamente estaba preparado para sentir el ardor de la cabeza cuando comenzó a encender el yesquero y me encendió el cabello de la cabeza. Ahí en ese momento él dijo: apúrese, que ahí viene el coronel, apúrese, me decían. Y en ese momento él dijo: no sé cómo apagarlo, y comenzaron entre los dos a darme golpes en la cabeza hasta que lograron apagarlo. Solamente esta parte de la cabeza se me quemó el cabello, olía mucho a cabello quemado, y nos dividieron en grupos de 3. En ese momento, en un camión a 3 personas, o sea, a 2 muchachos junto conmigo, en un camión, en la parte de atrás de un camión de la Guardia Nacional Bolivariana, nos trasladaron al destacamento 433 de la parroquia El Paraíso, de la misma Guardia Nacional Bolivariana. En ese momento comenzaron a torturarnos otra vez, incluso cuando el comandante les dijo: no los golpeen porque ustedes saben que no pueden golpearlos después que han sido detenidos, pero aún así nos comenzaron a torturar. Cuando íbamos a mitad de camino, yo recibí un golpe tan fuerte que dejé de escuchar por el oído derecho. Yo estaba siempre cubriendo esta parte porque el jueves que había pasado antes de la presión, yo recibí perdigones por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. No pude ver el rostro de la persona que me disparó, pero estoy completamente seguro que como a 6 a 7 metros de mí estaba un guardia nacional bolivariana que me disparó perdigones en el rostro. Y así digan lo que digan, ellos fueron los que me dispararon de perdigones directamente al rostro. Y yo todavía, ese día que me aprendieron, yo todavía estaba hinchado del rostro. Aún así yo estaba en la manifestación cuando me agarraron. En ese momento, cuando dejé de escuchar que me golpearon dentro del camión,
Yo pensé que era que no, que ellos se habían quedado callados, no, era que había tenido una hemorragia interna en el oído derecho a causa del fuerte golpe que recibí por mismos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana dentro de ese camión en el estado que me hicieron para el destacamento 433. En el momento en que llegué, cuando llegué, decir muchas malas palabras, hasta que yo vi uno de los superiores del comando y lo saludé, le dije hola, le reconocí el rostro, porque ese mismo guardia nacional era uno de los que estaba dirigiendo el grupo de motorizados que unos meses antes me había forcejeado conmigo y que se había reventado el violín en la autopista. Y él, cuando yo lo reconocí el rostro, le pregunté, ¿se acuerda cuando yo estaba arrodillado frente a ustedes y le estaba pidiendo que me devolvieran el violín? Y él dijo, llévenselo. En ese momento me llevaron a la celda que estaba allí con los demás muchachos y desde ese momento no pudieron golpearme más, porque yo no, en ningún momento di causa para que me siguieran golpeando. Desde ahí nunca me dejaron comunicarme con abogados, con familiares, no me dejaban pasar cartas, nada. La comida los primeros días no me estaba llegando, eran los mismos presos de la celda que sí les llegaba la comida, que me daban la comida. En ese momento ellos me comenzaron a llamar para hacerme entrevistas ellos mismos, de las cuales me decían, tienes que tener siempre la misma ropa. Y cuando ellos me preguntaban sobre todas esas cosas de entrevista, me preguntaban sobre el día del violín, sobre el día primer día que pasó mucho antes de la presión, cuando me quitaban el violín, me preguntaban sobre casos recientes y me estaban filmando. Y yo antes le decía a ellos, si ustedes me están filmando, ustedes están claros que eso seguramente después lo van a editar, pero yo nunca voy a decir una mentira, yo nunca voy a tener que esconderme, porque yo siempre he dicho la verdad y mi verdad siempre se mantendrá firme. Si bien salió un video anoche en el programa de Diosdado Cabello con el Mazo Dando, ese video no voy a decir que es falso, pero así como no es falso el video, tampoco es falsa la edición, porque en varias oportunidades me hacían la entrevista con la misma ropa, por eso era que no me pasaban la ropa que me mandaban los abogados, la ropa que me mandaban mis familiares y mis amigos, porque a ellos les convenía que yo tuviese siempre la misma ropa. Eso es lo que yo viví durante todos esos 20 días que yo estuve recluido allí, y sí, muy bien, ellos pudieron hablar conmigo, yo también pude hablar con muchos guardias nacionales que están claros de lo que es la verdad y que ellos están ahí también siendo manipulados como muchos otros. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que estuvieron apoyándome, en especial a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación que desde el momento en que supieron comenzaron a hacer una campaña para que me liberaran pronto. Y también quiero aprovechar la oportunidad para decirles que hay muchos presos, hay muchos muchachos presos inocentes, muchos muchachos ahí adentro que le han entregado la libertad a Venezuela y que no podemos olvidarnos de ellos. Yo les prometí incluso, cuando estaba ahí, yo les dije, yo no voy a descansar hasta que el último de ustedes esté libre. Y ahí quedaron muchas personas que quedaron confiando en Venezuela, que quedaron confiando en todos los abogados, en todas las personas que están libres, entre comillas, porque Venezuela aún sigue presa. ¿Lo que dijiste sobre la oposición fue también coaccionado, el mensaje que diste a las afueras del Palacio de Justicia o no? No, estoy claro de lo que yo siempre he dicho ha sido verdad. Sí, muy bien, yo nunca he dicho, nunca fuera del Tribunal Supremo de Justicia dije oposición. Yo dije muy claramente líderes políticos, y los líderes políticos entran tanto líderes políticos opositores como líderes políticos oficialistas. Pero en el video sí dijiste que algunos medios eran amarillistas, sobre todo que agarraban un titular y tergiversaban la información. Porque eso siempre pasó, desde un primer momento, yo siempre... ¿En específico? No conozco los medios, a mí me llamaban para entrevistas, pero eran muchos medios al mismo tiempo. ¿A qué medio te referías cuando decías que eran amarillistas? No hay medios, o sea, hay medios que me hacían entrevistas, hay medios como La Iguana TV que sacaban el violinista del terror, cuando yo lo único que hacía era tocar violín tanto para los manifestantes como para los guardias, porque mi deber con la música es unir al país, mi deber con la música es unir a todo venezolano que esté dispuesto a la búsqueda de la libertad de Venezuela. ¿Tú crees que el tratamiento del violín cuando
te rompieron el violín, ¿crees que ese tratamiento fue amarillista por parte de la prensa o todo se basó en lo que tú mismo dijiste? Todo se basó siempre en lo que yo dije porque siempre he sido muy claro. NTN 24, recuerdo que me hizo una entrevista unos minutos después que a mí se me fue reventado el violín en la autopista. Yo conté claramente cómo sucedieron los hechos. ¿Pero fue La reventado guardia o no no fue lo- reventado? la guardia no Porque- lo- Sí fue reventado. Por causa de la Guardia Nacional Bolivariana fue reventado mi violín. Es decir, dentro de lo que queremos precisar es si dentro de la guardia te dijeron, di que no te rompimos el violín. Es decir, esa coacción existió cuando estabas en el paraíso. Esa acción existió cuando estaba en el paraíso porque yo fui sometido a entrevistas por medio por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, y a mí no me dejaban hablar con abogados, no me dejaban hablar con nadie, y yo lo que estaba era simplemente asustado a lo que me pudiera pasar a mí ahí dentro. Porque Willy, un video presentado el día de ayer, ¿qué es cierto y qué no es? O sea, ¿qué cosas te obligaron a decir de alguna otra manera o coaccionado a decir, y qué cosas realmente dijiste tú porque lo pensabas así? sí, lo que es real es que hay muchas personas todavía presas y que sí son torturados allí dentro, sí son torturados. Los presos políticos, muchos de ellos son torturados mientras están presos, porque yo fui torturado. A mí me desfiguraron el rostro de los golpes, de los perdigones, me quemaron el cabello, y lo que también es cierto es que ese video ha sido editado y se ve claramente, porque ese video cuenta hechos pasados y hechos presentes. Y otra cosa que sí también es cierta es que la señora María Corina sí estuvo conmigo siempre. Lo que ellos dijeron, eso de que están con nosotros es falso, que yo lo dije, eso fue una vez que yo les estaba contando a ellos que yo estaba hablando con un señor que estaba tratando de quitar una barricada, que habían unos muchachos trancando aquí en Altamira, y que el señor dice, nosotros estamos con ustedes, y yo le decía al señor, eso es falso, ustedes no están con nosotros, porque si no estuviesen aquí apoyando a los muchachos que están trancando la avenida. Y ellos tomaron eso para imputárselo a María Corina Machado, que sí siempre estuvo conmigo, en el momento en que me dispararon, en el momento en que estaba en la clínica, ella siempre estuvo conmigo. ¿Qué críticas le haces a la dirigencia de la oposición? Lo único que yo le digo a los dirigentes opositores es que siempre sea un mensaje transparente. Solo hay dos formas de cambiar la historia de Venezuela. Una es violenta y otra es constitucional. Que las dos medidas, cualquiera que se vaya a tomar, sea siempre transparente. Y que no se olviden que hubieron personas que perdieron la vida, hubieron personas que entregaron la libertad. Y que si muy bien se va a unas elecciones regionales, entonces ¿por qué? ¿Por qué no se quiso cuando se pudo? Eso es lo único. ¿Algún tipo de amenaza para dar esas declaraciones allá en el paraíso? No recibí amenaza, porque a mí sí muy bien me dijeron que tenía ahora que presentar, mis medidas cautelares son que me presente cada 8 días y que evite y que no puedo manifestar en manifestaciones públicas políticas. No me dijeron que no podía declarar, y es por eso que yo estoy dispuesto a decir la verdad de todo, y la verdad de todo es que sí fui torturado, es que sí es que los presos están siendo torturados, es que eso sí pasó, que a mí sí me reventaron el violín por causa de la Guardia Nacional Bolivariana, y que todo aquel que esté dispuesto a desprestigiarme, pues que me lo diga entonces en mi cara, y que no saque videos editados, que me llame y que me diga en mi cara, y que muchas personas vean que todo lo que yo he dicho, pero sin cortes, en videos sin cortes, ha sido siempre la verdad. ¿En qué momento de tu detención se grabó ese video? Ese video se grabó durante varios días. Me llamaban los primeros días a hacerme una entrevista, pero los mismos guardias al día siguiente me decían, ponte la misma ropa que te vamos a volver a grabar, y al otro día, y así. ¿En el video tú dices que te rompieron el violín o que no te lo rompieron? En el video sale que yo dije en ningún momento se me reventó el violín, pero eso pasó días después, porque 2 meses antes ya yo había hablado con NTN 24 y sin corte se vio clarito cuando yo digo, me reventaron el violín, y yo mostré el violín roto. Y en ese momento yo no tenía ningún guardia con 4 bombas Molotov ahí detrás de mí cuando me estaban grabando el video. ¿Te trataron mal en esa entrevista? ¿Te sentiste presionado o tú sencillamente declaraste? ¿Te maltrataron durante tu tiempo en prisión? Yo fui maltratado desde el momento que fue aprendido hasta el momento en el que llegué en el destacamento 433. En el video dicen que tú dijiste que no te habían golpeado ni maltratado. Sí, yo fui maltratado, yo fui torturado junto con todos los presos que estábamos allí. Willy, Hay 2 jóvenes más que fueron detenidos en el mismo momento. ¿Qué les hicieron a ellos? A ellos sufrieron los mismos golpes que recibí yo, porque estábamos los 3 en los mismos camiones en donde nos trasladaban.
ellos también ya están por medida cautelar bajo fianza libre. ¿Qué más detalles puede dar de la presunta violación de la muchacha detenida? Lo único que yo recuerdo de ella es que ella estaba encima de mí. Yo no podía ver porque tenía mi rostro cubierto, pero sí podía sentir los movimientos y los gritos de la muchacha, los podía escuchar. ¿Qué gritaba la muchacha? Ella decía que paren, que ya basta, y yo simplemente le decía, tranquilízate, no grites, porque si tú gritas, los acostumbras a ellos, no grites. ¿Qué les hacía? Ellos le estaban metiendo los dedos por el ano y yo lo se podía sentir porque ella estaba encima de mí.